¿No? Ok, perfecto. Pues vamos a comenzar con esta clase. Esta clase es bonita. Esta clase es muy bonita. Esta clase es hermosa, que trae un gran crecimiento a nuestra vida. Y vamos a comenzar con una oración. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo de Dios por permitirnos, ¿sabes?, hacer esto. Ajá. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias por tu palabra. Porque así como lo dejaste escrito, que tu palabra corre por todo el mundo y que produce cambio en nosotros. Gracias, Señor. Solo puedo decirte gracias, Padre, por los cambios que produces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nosotros reconocemos que en ti, Señor, en el poder de tu palabra somos transformados. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada persona que va a escuchar este mensaje. Te pido que esta palabra caiga en una tierra fértil y que produzca fruto al ciento por uno. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el que nos da el crecimiento. Tú eres el que nos has llamado, Señor, para ser herederos de tu gloria. Y yo te agradezco, Señor, tu palabra escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Sé tú nuestro Maestro, sé tú, precioso Espíritu Santo de Dios, el que nos guía a toda verdad. Yo oro por cada persona que me escucha y te pido, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que toda altivez que se levante en contra de tu conocimiento, Señor, hoy se caiga en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice, Señor, que son esas fortalezas, Padre, las que nosotros debemos derribar en tu nombre, Señor. Así que en el nombre de Jesús tiro toda fortaleza, todo lo que se levante en nuestra contra, lo tiramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches, vamos a comenzar con esta clase. Esta clase está padre, ¿sí? No es como las otras clases que a veces pum, 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 nos pegan y nos pegan. No, esta clase, fíjate, le puse de nombre algo así que, ¿de qué lado de la cruz estás viendo? Y esto es bien fuerte, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros podemos ver del lado de la ley o podemos ver del lado de la gracia. Y sabes, cuando nosotros vemos la palabra de Dios a través del lado de la gracia, estamos siendo hacedores de su palabra y estamos empoderando la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra, así como lo dejó escrito, mi palabra es espíritu y es vida. No son palabras huecas, son palabras que tienen vida. Y eso es lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué lado de la cruz estamos viendo? Muchas veces nosotros nos estamos moviendo, ¿sabes? Por lo que estamos oyendo, por lo que estamos sintiendo, y toda nuestra vida ha sido así. Nosotros tomamos decisiones basadas en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y quiero decirte algo importante. A veces esto en nuestra vida trae problemas tremendos, ¿no? Y cuando la palabra de Dios es la guía de todo creyente, así debe de ser nuestra guía, su palabra nos enseña el mejor camino que nosotros debemos de tomar, porque es un camino seguro, ¿sabes? Es un camino que nos va a llevar a más. Y nos enseña, ajá, este camino seguro y sobre todo sus instrucciones, las instrucciones que vienen en su palabra, evitan consecuencias dolorosas en nuestra vida. Entonces, ¿sabes? Nos conviene obedecer, ¿sabes? Por conveniencia nos conviene obedecer. Y ponte del lado correcto en la cruz. Hasta que nosotros logramos comprender y entender, ajá, que somos una nueva criatura en Cristo, que las riquezas de la gracia de Jesucristo las podemos conseguir a través de la fe y que esas riquezas son nuestra herencia. Ajá, entonces somos herederos, así lo dice su palabra. Y ¿sabes? Esto quiero sembrarlo hoy en tu corazón, que nosotros somos herederos. Fíjate lo que dice Romanos 8, versículo 17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este pasaje de la Biblia nos está diciendo que nosotros somos herederos en Cristo. Nosotros tenemos una herencia. Y para cobrar un testamento es necesario que alguien haya muerto. Y nosotros tenemos un hermano mayor.
ajá, el cual ya murió por nosotros. Y Él nos dejó una herencia. Y su herencia, todo lo que tú necesites de Él, solamente se concibe por fe. Su palabra lo dice claramente, créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca. Entonces, esto se trata de creer lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros, lo que Él nos dejó, porque nosotros somos sus herederos. Y sabes, necesitamos nosotros conocer nuestra herencia. Nuestras palabras son el resultado de lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Y una mente que no ha sido renovada a la verdad de Cristo tiende a ser una mente negativa. Y una de las instrucciones que Él nos ha dejado, que es, dice, no te conformes a este mundo, no te acoples a las ideas de este mundo, no seas moldeado a las ideas, a los estándares de este mundo. Y es necesario que nosotros nos transformemos a través de la palabra de Dios y solo tú y yo tenemos el poder de hacerlo, pero es necesario tener interés en poder transformar nuestra vida. Sabes, vivimos con tantas distracciones y nuestra mente constantemente está divagando en cosas. Y quiero invitarte a que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros estamos siendo transformados a esa verdad. Y podemos ser generadores de cambios, pero generadores de cambios no a base de tu esfuerzo, no a base de que tú le eches ganitas, como nos dicen en el mundo. No, échale ganitas, mira, tú esfuérzate. No, ¿sabes qué? No. Cuando nosotros, y es lo que estoy estudiando ahorita, muy pronto lo voy a compartir con ustedes, estoy estudiando acerca de cómo a través del Espíritu Santo de Dios nosotros somos generadores de cambios y eso muy pronto lo voy a bajar aquí a Semilla de Vida, pero sabes, es bien importante este tema del día de hoy para nosotros poder generar esos cambios. Yo he visto esto varias veces. Ajá, que no podía sacar de mi comportamiento o de mis pensamientos o que mi conducta, que mis acciones, pues estaban estancadas. Y había ciertas cosas en mi vida que no avanzaban y que yo seguía con esos hábitos, con esas cosas que, ¿sabes?, me estaban haciendo daño. Y yo he sido transformada, no todas, pero ahí voy poco a poco ahí voy caminando, ¿no? Pero cuando nosotros vemos el otro lado de la cruz, los cambios se generan cuando tú tomas la palabra de Dios como tuya, cuando tú te apoderas de ella y cuando dices, esto es mío, esto yo lo atesoro en mi corazón, esto yo lo guardo. Y muchos toman para sí, para su vida, lo que son los diagnósticos, todo lo que pasa en el mundo. ¿Sabes? Los apegos. Hay gente que es súper apegada a las culturas, a las tradiciones. Y sobre eso establecen un fundamento o un cimiento para su vida. Y sabes, quiero decirte algo, hay personas que cambian totalmente su vida, ajá, por una tradición, por una cultura. Y yo vengo de una familia así, ¿no? Que eran más importantes las tradiciones que incluso muchísimas cosas que Dios nos enseña. Y ellos están arraigados en esas tradiciones y, ¿sabes? Siguen siendo igual y siguen viviendo los mismos problemas y no hay un avance en su vida. ¿Por qué? Porque están arraigados a esas tradiciones, a esas culturas, a esas fortalezas incluso mentales, ¿no? Y quiero compartir esto contigo. Cuando nosotros establecemos un cimiento sobre la palabra de Dios, nuestras vidas se tornan diferentes. ¿Y cómo? La pregunta es esta, ¿cómo nosotros aprendemos a hacer su palabra nuestra? Y puse varios ejemplos, puse varios versículos, ¿no? Más o menos para que tú busques el que necesitas y a través de estos versículos tú los vayas sembrando en tu corazón y vayas generando esos cambios en tu vida. Sabes, como hijos de Dios debemos ser generadores de cambio inicialmente en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, porque muchas veces somos explosivos. Nuestras decisiones son explosivas, nuestros sentimientos son explosivos y a veces, ¿sabes? Nosotros no comprendemos ni por qué ni cómo de repente, ajá, nos ponemos mal.
Y sabes, hay que reconocer esto, hay que reconocerlo. Vámonos a Filipenses 4, versículo 13 nos dice, el versículo más conocido de todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Este versículo, supernombrado por muchos, escucha nada más como yo lo veo. Te lo voy a compartir, te lo voy a compartir porque está hermoso. Nos da el poder para hacer mucho más de lo que nosotros tenemos por medio de nuestra herencia. Y es una herencia vencer las obras de la carne. ¿Sabes por qué Jesucristo en la cruz venció todas las obras de la carne? Pero podría ser una batalla continua, ¿no? Vencer el pecado, vencer, por ejemplo, las mentiras, el egoísmo, las palabras negativas, no sé, lo que tú le quieras poner. Lo que tú le quieras poner y mandes. A veces es una batalla abismal estar y querer vencer con todas estas cosas y dices, no he podido y no he podido y no he podido. Pero fíjate bien, ¿cómo nosotros podemos empezar a generar cambios a través de la palabra de Dios? Dice, todo el puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Él nos ha dado una herencia, pero Él nos da el poder para hacer mucho con la herencia que nosotros tenemos. En esa herencia viene vencer las obras de la carne, pero podría ser una batalla continua, vencer con el pecado y con las obras en nuestra vida que nos están dañando, como son los deseos de la carne. Y hemos aprendido, ajá, por toda nuestra vida a vivir satisfaciendo nuestra carne. ¿Y sabes? Esto es una realidad. Nadie a nosotros nos ha enseñado a vivir por medio del Espíritu. Y toda nuestra vida hemos sido controlados por nuestras emociones, por nuestro sentir, por el cómo yo pienso, por el cómo yo siento, el guía a tu corazón. Y sabes, eso es manejarse conforme a la carne. Y muchos toman decisiones conforme a esto. Pero cuando nosotros estamos satisfaciendo todos los deseos de la naturaleza pecaminosa, ajá, no estamos haciendo muchas veces lo correcto delante de Dios. Y nosotros tenemos una naturaleza caída. Nosotros tenemos una naturaleza que ha sido corrompida. Entonces, cuando este versículo nos dice, todo lo puedes hacer, vamos a verlo como en primera persona. Todo lo puedes hacer en Cristo porque Él te ayuda. Él te fortalece. ¿Y cómo es esto? Mira, con su espíritu, con el poder de Jesucristo. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Las cosas no caen del cielo. Las cosas, cuando tú hablas con Jesucristo, tú bajas la cabeza cuando oras y bajas la cabeza, ¿por qué? Porque está Él en tu corazón. ¿No? Entonces, nosotros creemos que Él vive en nosotros, que el poder del Espíritu está en nosotros, pero con su Espíritu, con su poder, nosotros podemos transformar cualquier hábito, cualquier maña, cualquier idea, cualquier creencia, todo lo que procede de la carne, tiene que someterse a la palabra de Dios. Y este versículo, ajá, si nosotros lo vemos del lado de la redención, ajá, es pedirle la ayuda al Espíritu Santo de Dios para vencer con las obras de la carne. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no podemos vencer con estas cosas. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer en nuestra carne. Y sabes, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, nos vamos a fastidiar y no lo vamos a poder lograr. Cuando tú reconoces que hay una actitud que tú necesitas cambiar y le dices, Espíritu de Dios, ayúdame, porque yo sé que el poder procede de ti. ¿Para qué? Para cambiar, por ejemplo, el enojo por paz. Ujú. Entonces, nosotros podemos decir así, por ejemplo, puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, que me enseña, que me ayuda y que me fortalece para vencer lo que tú le quieras poner. El enojo, el egoísmo, lo que tú quieras. Ajá. Y esta yo la podría llamar la Eliversion, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros le hacemos? ¿Sabes? Es que tú acoples la palabra, ajá, a ti, que tú la puedas, poner para que tu mente la diluya.
Ajá, para que empiece esto a caer en tu corazón. Y si tan solo pudiéramos cambiar nuestro enfoque, la perspectiva de la palabra de Dios, ¿sabes? Romperíamos con una serie de fortalezas mentales. Ajá, las cuales cuando nosotros derribamos estas fortalezas, ay, es que no puedo, es que soy así, es que nunca voy a cambiar. Todos estos peros, ajá, se van cayendo con el poder de la palabra de Dios. Y sabes, cuando tú empiezas a pedirle ayuda al Espíritu Santo de Dios para transformar este tipo de cosas, ¿sabes? Incluso las palabras negativas, Señor, muéstrame cuando estoy hablando negativamente. Ayúdame, ayúdame con este vocabulario. Que mi vocabulario sea para bendecir, para edificar, que sea para darte gloria, Señor. ¿No? Entonces, es necesario que nosotros reconozcamos lo que estamos haciendo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Y esto es oro molido. Reconocer que el que venció al mundo vive en ti. Porque lo que dicen, la buena noticia, todo lo que viene escrito aquí es lo que tú y yo somos para Él. Y quiero decirte algo importante. A veces nos olvidamos de lo que nosotros somos y ponemos encima en el escalón más alto, ¿sabes? El cómo me siento. Y quiero decirte algo importante. La palabra de Dios no se trata de cómo te sientes. La palabra de Dios se trata de quién eres para Él. ¿No? Entonces, el humano siempre va a ver la carne, siempre estamos observando nuestros sentidos. Ujú. Cuando el Rey de Gloria solo ve nuestro espíritu. Vamos a otro ejemplo, Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que esto es de los versículos más edificantes, más fuertes y más poderosos que yo he experimentado en mi vida cristiana. Y sabes, te invito a pensar, a meditar en este versículo. Tenemos para ti, ajá, en primera persona, es importante tomarlo para ti, para en primera persona. En mí, por ejemplo, tengo que decir, en mí hay un espíritu de amor y de poder, un espíritu de dominio propio. No un espíritu de demonio propio, no, un espíritu de dominio propio. En mí hay un espíritu de autodisciplina, en mí hay un espíritu de amor, ajá, no de temor. No tengo un espíritu de temor, no tengo un espíritu de cobardía, ¿no? Y cuando empiezas a alimentarte de la palabra de Dios, esto es lo que va a ir avivando. O sea, cuando tú dices en mí, tú estás reconociendo que en ti hay un espíritu de amor, que en ti está esa autodisciplina para nosotros podernos ayudar incluso con la comida. Cuando nosotros estamos en ansiedad, cuando nosotros estamos en esa ansiedad de comer algo dulce, cuando estamos en la angustia, por ejemplo, ¿sabes? Todo eso, Señor, ¿sabes? En mí hay un espíritu de dominio propio porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Y es necesario que lo hagas para que sean los resultados visibles en tu vida. O sea, es necesario que tú y yo empecemos a practicar esto. Y muchas veces el problema está en nuestra concentración, ¿sabes? Si nosotros estamos pensando en el temor, estamos pensando en el miedo, estamos pensando en la maldad del mundo, en lo que nos falta, en todas esas cosas, ujú, es lo que nosotros estamos vivificando en nuestra vida. ¿Sabes? Hay gente que realmente se enferma porque todo el tiempo está pensando en la enfermedad y el concentrarse en la enfermedad la está avivando. Y esto es palabra de Dios, ¿sabes? Porque esto viene en Romanos. Romanos nos está hablando que en lo que nosotros estamos dirigiendo nuestra mente, nuestra atención, es el resultado que nosotros vamos a recibir. Entonces, nuestra concentración tiene dos caminos, tiene la vida o la muerte. Y dice claramente, si te concentras en las cosas de la carne, siembras para muerte, pero si te concentras en las cosas del espíritu, siembras para vida y vida eterna.
Entonces, vean nada más lo importante de lo cómo nosotros nos concentramos en estas cosas, qué es lo que nos está robando nuestra concentración. ¿Sabes por qué? Si es una enfermedad, tenemos el poder de atarla, de mandarla fuera en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si es algún mal hábito, ujú, tenemos ese mismo poder y esa misma autoridad y hay que hablarle, porque así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo con el ejemplo de la higuera, ¿no? Cuando Él nos dijo, ¿sabes? Háblale. ¿Qué hizo Jesús? La maldijo, pero no se secó inmediatamente, sino que pasó un tiempo. ¿No? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que hablar, pero es importante en qué estás concentrando tu mente. Porque si le estás concentrando para la carne, es para muerte, pero si le estás concentrando para el espíritu, es vida. Y quiero decirte algo importante, no es lo que a nosotros nos tocó vivir, es lo que tú te estás concentrando, es lo que yo me estoy concentrando. Porque así lo dice su palabra. Si te concentras en las cosas de la carne es para muerte. ¿Y cómo lo podríamos decir? Para que se escuche y nosotros podamos este, recibir este versículo con poder. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y una mente sana. En mí está el poder para generar la disciplina, porque Cristo me ayuda. ¿Sabes? Yo a veces tengo que decir esto, porque aunque me encuentro yo en batallas, me encuentro a veces luchando con mi mente, a veces sí me meto al mundo y veo las noticias y me lleno de temor y me lleno de miedo, ajá, sobre todo con lo que pasa ahorita, pero quiero decirte algo, tú y yo tenemos el poder de decidir en qué nos estamos enfocando. Entonces, cuando nosotros lo decimos así, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que en mí hay un espíritu de poder, de amor y una mente sana en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me ayuda con la autodisciplina, porque Cristo me ayuda y Él es mi estandarte. Amén. Entonces, es como nosotros estamos haciendo la palabra, porque ¿qué pasa? No, pues es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabes, es un versículo tan poderoso que se va. ¿No? Pues sí, tengo un espíritu, ¿no? Pero cuando tú lo empiezas a concentrarte en él y empiezas a pensar y empiezas a meditar, cosas suceden. Vamos a Efesios 6 versículo 10 y nos dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Fíjate nada más, así de pequeño es. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Este versículo sigue hablando de las acechanzas del diablo. Ajá, si nos vamos al versículo 11 12. Ajá. Y fíjate, solo te lo digo para que, como una nota, para observar cómo nuestra mente necesita disciplina. Yo tengo una Biblia de estudio y mi Biblia de estudio está subrayada por colores, ¿no? Entonces, yo ayer que veía este versículo, a mí me dio muchísima risa porque yo me reía de mí, digo, no, no puede ser que yo estaba subrayando las acechanzas del diablo y no lo que Dios hace. O sea, vean nomás la mente caída, ¿no? Entonces, y eso pasa, ¿por qué? Porque nosotros como por medio de la carne, de nuestra naturaleza, estamos siempre viendo lo malo. Y sabes, hoy vamos a aprender. Hoy vamos a aprender lo que Dios nos dice en este versículo. Soy fuerte en el Señor y el poder de su fuerza. Imagínate si esto lo tomamos personal. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Ahora lo ponemos para recibirlo en nuestro corazón. Más sencillo. Soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Wow. Vemos cómo podemos en Él, quien es el que nos da la fuerza y la estrategia para vencer la adversidad. Ujú. Pues decir, no, es que estás manipulando la palabra de Dios. ¿Sabes? Esto a mí me ha resultado por años y hoy lo comparto contigo porque yo con esto he generado cambios en mi vida. ¿No? Ayer me dio un ataque de locura, ¿sabes? Y de verdad, de pronto no sé qué me pasó y yo empecé a gritar y yo estaba así como que, ay, no sé qué, una cosa horrible, horrible, y yo lo reconozco
Y quiero decirte que yo me tuve que empezar a concentrar y tuve que empezar a morir a esto. Y yo le digo, no, Señor, yo ya he muerto a todo esto en el nombre de Jesús. Esto no puede dominarme porque yo ya he muerto a esto y tú vives en mí, Señor. Tú eres el que me das el poder para vencer el pecado en mi vida. Y sabes, sí, porque a veces tengo ataques de ira o no sé cómo llamarlo, pero yo a mí no me da pena reconocerlo delante de ti porque soy humano y me sigue dominando a veces la carne. Y yo comparto esto contigo porque es algo que a mí me ha funcionado, es algo que a mí me ha ayudado a generar cambios increíbles en mi vida, ¿no? Y la condición de cómo nuestra mente y nuestros pensamientos están enfocados. El ponerlos en primera persona. Por ejemplo, mi mente está centrada en que mi fuerza procede de Jesucristo, procede de Él, en que Él es el que me ayuda. ¿Sabes? Si tú empiezas a decir esto con tu boca, vas a ver cambios tremendos en tu familia. Perdón, en tu familia, en tu vida, en todo. ¿Sabes por qué? Porque tú lo estás haciendo en primera persona, tú lo estás volviendo tuyo. Y yo es algo que yo a veces, incluso en el trabajo, yo creo que él me ayuda en el trabajo. Y de pronto, ¡fum!, me doy cuenta y acabamos, ¿no? Yo sé que él es el que me cuida. Entonces yo todo esto lo declaro, pero también lo creo en mi corazón. Y lo creo perfecto porque yo sé que Él es el que me está cuidando, ¿no? Entonces, que Él me cuida, que Él me guía, que Él es la guía, que Él guía mi vida a toda verdad. Y yo reconozco, ¿sabes? Esto es importantísimo. Yo reconozco que yo no lo puedo hacer. Y yo creo que este es uno de los puntos donde, como yo me siento incapaz de hacerlo, Él es el que entra y hace las cosas por mí. ¿Y sabes por qué yo siempre le digo, Señor, yo no puedo hacer esto? Hazlo tú por mí, Señor, porque tú eres mi maestro. No soy yo, no es Él, es Él en mí. Es su poder en mí, es su fuerza en mí, es su amor en mí. Y sabes, pongo su palabra en primera persona para que mi mente asimile y la reciba, ¿no? O sea, porque sí lo puedo decir, no, es que Dios te ama. O sea, ve nada más la diferencia al decir, es que Dios te ama, a decir, es que su amor es el que me sostiene, ¿no? Entonces, ¿sabes? Tiene una diferencia abismal en cómo nosotros estamos viviendo la palabra de Dios. Es depender de su fuerza, de su poder, que proviene del Espíritu Santo, que no baja del cielo. Es algo que está en mí, que proviene en mí. Y si ves esto como algo muy lejano, como que "Ay, sí va a caer del cielo me va a iluminar". No, ¿sabes por qué no cae del cielo? Es que Él vive en ti, en tu corazón. Y sabes, cambia tu manera de pensar en esto. Yo te lo pido que lo cambies. Es muy fuerte pensar que cuando tú te estás dirigiendo a Dios, las cosas van a caer del cielo, porque muchos, no, pues sí, ay Señor, por favor, ayúdame, te lo pido, ¿no? Y que las cosas caen del cielo. Pero cuando tú comprendes y entiendes que el Espíritu Santo de Dios que vive en ti es en el que ese momento estés inclinando su oído para escuchar tu oración, ¿sabes? A mí me enseñaron que las oraciones quedaban en el cielo y que nosotros teníamos que hacer guerra espiritual porque venía el príncipe de Persa y agarraba nuestras oraciones y las atrapaba y las dejaba así cautivas y ora para desatar al príncipe de Persa y ¡pum! ¿No? No, parece una película, pero bueno. Pero sí quiero decirte algo importante. Él siempre te escucha y él siempre te oye. ¿Por qué? Porque él vive en tu corazón. O sea, a veces no tienes que gritarle. Él vive en tu corazón, Él vive en ti. Y no es lo mismo recibir algo de Cristo cuando tú crees, tu mente cree que va a bajar del cielo y que quién sabe cuánto tiempo tarda en bajar, a que tú creas que el que venció al mundo vive en ti y que tú estás inclinando tu cabeza para decirle, precioso, ayúdame en esto porque no sé cómo hacerlo. Señor, yo no puedo con esto, pero tú eres el que me das la fuerza, tú eres el que me das el poder. Y sabes, vas a ver más manifestaciones del poder de Cristo en tu vida que otra cosa.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es verdad. Pero es como tú la estás recibiendo. Y yo te pido, vela como si está dentro de ti. No está tan lejos como en el cielo, está dentro de ti, en tu interno. Y sabes, Él está interno en ti y Él se expande en ti. ¿Sabes? Esto, cuando yo estudié esto, hace mucho tiempo, cuando yo tuve la revelación de que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo vive en mí, que para mí fue una de las revelaciones más tremendas, yo empecé a meditar y empecé a orar este versículo muchísimo tiempo. Y ahí fue donde dije, pero es que está en mí. Y entré en muchísima duda, en muchísimas cuestiones. Y conforme he ido estudiando, es por eso que hoy te digo que tengo yo esa claridad. Porque el Espíritu Santo de Dios, que es por medio de su Espíritu, es el que vive en nosotros. No esperes de Dios que caiga del cielo porque puede tardar mucho tiempo, sino cree que cuando inclinas tu cabeza, cuando tú estás orando, Él te está escuchando. Y vamos a Mateo 17, versículo 20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Nada sería imposible. En esta porción de la Biblia, los discípulos no pusieron a expulsar a un demonio y le preguntaron, o más bien le pidieron a Jesús una explicación. Y Jesús les dijo que era por cuestiones de fe. Es que no tienen suficiente fe. Y aquí hay una combinación. Es el poder de Dios más nuestra fe. ¿Sabes por qué? Si tú puedes entender también que el poder de Dios vive en nosotros, nos cambia la perspectiva totalmente cuando nosotros queremos recibir de Él. Entonces, ¿cuál es la pócima? El poder de Dios más nuestra fe. Dice claramente este versículo que la fe mueve montañas, la fe mueve situaciones, la fe mueve problemas, la fe mueve diagnósticos. Y hay una indicación clara que dice, podrían decirle a esa montaña. Esto se está tratando de hablar las cosas que no son como si fueran. Y sabes, nosotros nos movemos por vista y no nos movemos con fe. Y a veces le queremos más un diagnóstico que lo que la palabra de Dios está escrita. Y es necesario que tú le hables a esa situación. Es necesario porque dice, podrían decirle a esa montaña, dile a tu problema, dile a tu situación. ¿Sabes? Nada de la buena voluntad de Dios será imposible para ti y para mí. Y esta es una verdad que nosotros alcanzamos por fe. Es nuestra herencia. ¿Por qué? Porque toda la sanidad, toda la prosperidad, toda la vida, toda la gracia, todo su poder, todo su amor, su redención, la vida eterna, son partes de la piedad, son partes de nuestra herencia. Y es por eso que pudo o puedo decir que la herencia es mi sanidad, que la prosperidad es mi sanidad, que la vida plena, no una vida angustiada, no una vida de enfermedad, una vida plena es mi herencia. ¿Por qué? Porque dice claramente, nada será imposible. Y cuando tú logras meter esto en tu mente, en tu corazón, estás de acuerdo con la palabra de verdad, con la palabra de vida suceden los milagros, porque es una semilla que va sembrando, que ésta va a dar fruto. Y sabes, contra esto no hay ley, contra esto no hay que pueda haber en contra de esto, porque es un fundamento bíblico. Esto es un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque lo estás sembrando en tu corazón, porque lo estás hablando, porque lo estás creyendo y tarde o temprano, ¿cuál va a ser la consecuencia? Lo que tú estás creyendo. Y esto a veces es fortísimo, porque esto obra para vida o obra para muerte.
Y así es como funciona esta ley de la siembra. Ujú. Proverbios 18, versículo 21 nos dice, la lengua tiene, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Debemos de tener cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras pueden ser de vida o pueden ser de muerte, y la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán de sus frutos. Es necesario aprender a cuidar nuestras palabras, poner una guarda. Hay un salmo que lo dice, Señor, pon una guarda en mi boca. Ajá. Líbrame de decir lo malo, de decir mentiras, líbrame de decir todas estas cosas, ¿no? Entonces, nuestra boca tiene poder. Ora para que el Espíritu Santo nos ayude a que nuestras palabras sean palabras de edificación, sean palabras de vida para los demás. Primera de Juan 4, versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes, escuche, fíjate cómo dice este versículo, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en este mundo. O sea, es fácil que nos lleguemos a sentir preocupados, agobiados a causa de la maldad que hay hoy a nuestro alrededor, a causa de los problemas que enfrentamos, aunque la maldad es clara y es visible, el espíritu que vive en ti es más poderoso que el espíritu que vive en este mundo. ¿Y sabes cuál nos asegura? Que Dios es más poderoso que toda la maldad. Decide creer esto. Ajá. En tu espíritu está un espíritu que es poderoso. No es un espíritu débil. ¿Sabes? El Espíritu Santo de Dios no es un espíritu que tiene que crecer o que tiene que desarrollarse o que tiene que estudiar para agarrar conocimiento. No, el Espíritu Santo de Dios, y fue una pregunta que me hizo mi esposo en la mañana que estábamos hablando, y son dos cosas súper diferentes. El Espíritu Santo se juntó con tu espíritu. Ajá. Y ellos dos jamás, jamás, ajá, se van a separar porque es un pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces, ese espíritu que está unido a tu espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, es un espíritu poderoso. Es un espíritu lleno del amor de Jesucristo. Es un espíritu lleno de poder, de amor, de vida. Pero, ¿sabes? No lo hemos recibido porque no sabemos. O sea, ni siquiera sabemos que dentro de nosotros, o sea, tú le dices, no, es que estás llena del Espíritu Santo de Dios, ¿sabes? Ahora no sé, pero yo pienso diferente. Y a veces yo veo cosas por internet y todo, y todos así, desciende, Señor, que caiga tu gloria, desciende, Señor, cuando Él vive en nosotros y nosotros somos portadores de su gloria. ¿Sabes? Esa es la diferencia de la religión. El tener una relación con Cristo te va a decir, Señor, pues si yo soy portadora de tu gloria, no para que te vanaglories, ¿no? Es porque nosotros sabemos quién es el que vive en nosotros. Y cuando tú sabes quién es el que vive en ti, tú sabes quién eres en el espíritu. ¿Sabes? Cuando pasen cosas que te afecten con tus emociones, con tus sentimientos, lo que pasa en la carne, ¿sabes? No te va a afectar porque sabes quién eres en el espíritu. Amén. Ujú. Entonces, aquí nosotros podemos decir, si el espíritu que está en nosotros es poderoso, ¿para qué? ¿Para qué es poderoso? ¿Sabes? Para pelear con nosotros contra el mal. ¿Sabes? El mal sigue existiendo, la maldad sigue existiendo. Ajá. Pero si nosotros creemos que el que vive en nosotros ya venció al mundo, que es mayor el que está dentro de mí que el que está en este mundo, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Mayor que qué? Que cualquier enfermedad, que cualquier depresión, que cualquier tristeza. El problema muchas veces es nuestro pensamiento. Y es que te estás enfocando en el lado de la cruz de la redención, donde nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo, o te estás enfocando del otro lado. Porque si estás viendo la cruz del lado, ajá, equivocado,
del Antiguo Testamento. Estás viendo a un Dios muerto. Ajá. No estás sembrando, no estás recibiendo tu herencia. Por eso necesitas verlo del lado de la redención. Y solamente esto de qué depende, cómo tú estás dirigiendo tu enfoque. ¿En qué te estás enfocando? Primera de Corintios 1, versículo 10, 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Mira nada más qué tremendo versículo este. Este versículo nos está diciendo algo importante. Nos está diciendo que mm, Dios es nuestra fuente y la razón de nuestra relación personal con Cristo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una relación con Cristo, que tú lo busques en la intimidad. Y sabes, yo a veces como te lo digo, guarda silencio, solo deja que Él te ministre y dile, Espíritu Santo de Dios, ministrame. Y vas a empezar a experimentar cosas diferentes. Entonces, como resultado de esa unión, de que su Espíritu se unió con nosotros, ajá, es por ejemplo, un huevito, otro huevito, los partimos, los revolvemos, ajá, y hacemos un huevito revuelto. O sea, un huevito revuelto jamás lo vas a poder separar. Y es lo que pasa en nuestro espíritu. Él jamás se puede separar de nosotros. Y muchos dicen, no, no te apartes, que no se aparte tu espíritu de mí, porque eso es Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice que fuimos sellados con el poder de su espíritu. Amén. Y hoy tenemos una unión con Él. Tenemos, ¿sabes? La sabiduría de Dios en nosotros. Amén. Somos aceptados delante de Dios Padre. Somos unidos a Él, estamos juntos. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo? Que yo le digo a la gente, no es que estamos puros y somos perdonados. Y el problema es que muchos ni nos sentimos puros ni somos perdonados. Y quiero decirte algo, no es que tú te sientas impura o que tú te sientas que te falta perdón. Es que Dios en su espíritu, que está en tu espíritu, que está unido con su espíritu, Dios te ve a ti pura. Dios te ve a ti perdonada. Dios te ve a ti amada. Dios te ve a ti sin mancha. Dios te ve a ti justificada porque te ve a ti a través de Jesucristo. Por eso les digo, no se trata de cómo yo me siento, se trata de lo que somos en Él. Amén. Y es porque nuestro castigo fue sobre de Él. Así, o sea, así de sencillo. Dios nos ve a nosotros de un modo que nosotros podemos ver nuestros defectos, nuestras fallas, nuestros errores, tal vez nuestras malas palabras, nuestras decisiones, lo que tú le quieras poner, tontas, nuestras, lo que tú quieras le puedes ver. Y Él no te ve así. Él no nos ve así. Él nos ve en el Espíritu. Y necesitamos aprender a vernos como Él nos ve. Él nos ve en su espíritu, en nuestro espíritu, en esa unión que nosotros tenemos con Jesús. Y cuando Dios nos unió por Cristo, con su Espíritu Santo, recibimos su sabiduría, recibimos su bendición, recibimos su justicia, somos limpios y perdonados delante de Él. Amén. Y si tú no lo sientes así, yo te pido que ores esto. Yo te pido que le pidas al Espíritu Santo de Dios que te ayude a verte como Él te ve. Porque esto es poderoso, ¿sabes? Esto es poderoso. Y cuando yo aprendí esto y lo he llevado a la práctica, ¿sabes? Reconozco, reconozco que he vencido muchas cosas, así se cayeron en mi vida. No es que cómo, ¿sabes? Él nos ve a través de Jesucristo. Entonces, así que nosotros podemos decir, Cristo Jesús fue hecho sabiduría de Dios para mí.
¿Sabes? Porque Jesús es toda la sabiduría, la ciencia, pero nosotros necesitamos aquí en este mundo, necesitamos sabiduría, necesitamos ciencia, necesitamos conocimiento. ¿Y cómo lo haces? Señor, yo sé que la sabiduría de Dios está en mí. O sea, porque ¿qué cree mucha gente? Mucha gente cree que pide sabiduría y que la sabiduría cae del cielo. Pero quiero decirte algo, cuando tú estás conociendo la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te va haciendo sabio. Pero a veces necesitas sabiduría especial para tomar una decisión. Y esa sabiduría está en ti. Solamente permítete fluir en eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya hizo esto hace 2000 años. Es solo, es poner su palabra en nuestra mente en primera persona. Y si estás así, ajá, haz la tuya. ¿Sabes? Mucha gente abraza los diagnósticos, mucha gente abraza el temor que hoy se vive allá afuera, mucha gente abraza el miedo. ¿Sabes? Abraza esta palabra, abrázala en tu corazón y haz la tuya. Y pronto vas a ver el fruto. Vamos a primera de Pedro 2:24. Bien sencillito. Por sus llagas fui sanado. Muchos ven y hablan de enfermedad, de sus pastillas, de sus doctores, apropiándose de sus diagnósticos, haciendo los suyos. Ajá, ese es un lado de la cruz. ¿Y el otro lado de la cruz qué es? Por sus llagas fuimos sanos. Y ciertamente, Él nos ha dado el poder para decir, tú y yo decidimos qué pensar, tú y yo decidimos qué hablar, tú y yo decidimos qué empoderar, si la enfermedad o por sus llagas fuimos sanos. Declara vida sobre tu vida. O yo te pido, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el poder de la gracia, en el poder de la redención. O sea, no tenemos una revelación de lo que es la redención de Cristo Jesús en nuestra vida, porque la redención de Cristo Jesús en nuestra vida es poder de Dios en acción, es el nuevo evangelio, es la palabra de Dios poderosa que nos ayuda a que tú y yo seamos transformados. Primera de Pedro 5, versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Este versículo es maravilloso y yo puedo ver el amor precioso de mi Padre Celestial en este versículo porque dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. No te preocupes, solo ora. Entrégale tus problemas porque Dios cuida de ti. ¿Sabes? Mucha gente se enfoca en el problema y se enfoca en esto. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Y va, ahí las ponemos. Pero ¿qué tal si te apropias de la segunda parte? Porque Él cuida de mí. Amén. No de ustedes, de mí. Y sabes, cuando tú empiezas a decir, Señor, yo sé que tú cuidas de mí, por eso no vas a permitir, Padre, que no me pase nada. Yo sé que en tu cuidado y en tu amor, en tu protección, Señor, estás tú siempre. O sea, ¿cómo tú estás tomando la palabra de Dios? Porque si tú te estás enfocando, gracias, Señor, porque cuidas de mí, no es lo mismo que digas que Él cuida de mí a que Él cuida de ti. O sea, sí, no sé si me logro explicar. Que yo diga, ¿sabes? Es que Él cuida de ti y yo lo leo y lo leo. Ah, sí, te dice, ¿por qué Él cuida de ustedes? Así como que lo ves lejano, ustedes. Pero si te apropias de ella, gracias Señor, porque yo sé que en tu cuidado, en tu amor, Señor, estás tú cuidando todo lo que tú me has dado. Y muchas veces las preocupaciones que cargamos, cuando Él nos está pidiendo orar, cuando hay problemas, nosotros se los debemos de entregar. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Necesitamos ser obedientes a su palabra. Aquí está incluida la ansiedad. Y es necesario que tú y yo reconozcamos y le entreguemos esas cargas a Dios. A veces hacer un cambio de cargas es precioso, ¿sabes? Pero precioso. Le entregas la deuda, le entregas, no sé, lo que hoy te esté afligiendo. ¿Y sabes qué, Señor? Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu cuidado.
Gracias, Cristo, porque yo sé que tú eres el que cuidas y el que me cuida no parpadea. Ajá. Entonces, ¿cómo lo podemos poner? Pongo todas mis preocupaciones sobre Él, porque Él es quien me cuida. Early Version. Segunda de Corintios 3, versículo 17. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esta es una verdad. Y wow, con esta verdad. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si tú tienes al Espíritu Santo de Dios en ti, vamos a ponerlo en primera persona. Yo tengo al Espíritu de Dios. Entonces, si su Espíritu está en mí, yo soy libre. Empieza a declararlo. Yo soy libre en el nombre de Jesús del enojo. Yo soy libre de la ansiedad. Yo soy libre de los deseos de la carne en el nombre de Jesús porque yo ya he muerto a eso. Y tu palabra dice, Señor, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y yo aquí me quedo, yo aquí creo. ¿Qué estamos diciendo? ¿No? O sea, ve así como estamos poniendo la palabra, ¿sabes? Así si tú la pones vas a generar cambios impresionantes en tu vida. Reconoce que el bien que hay en ti. ¿Quién es el bien que hay en ti? Jesucristo en su espíritu. Y esto, ¿sabes? Este es un versículo. Y no lo apunté completo, pero está en Filemón 1:6. Filemón 1:6 dice, reconoce todo el bien que hay en ti por medio de Cristo Jesús. Porque en ti está el Espíritu de Dios, en ti está el Espíritu Santo. Y sabes, Él vino a traer libertad, Él es el que rompe todas las cadenas, las ataduras. Sabes, es creerlo, es decirlo, es confesarlo, porque esto es una semilla de vida que se tiene que sembrar en nuestro corazón. Y sabes, yo tuve una revelación tremenda de esto, de la libertad en Cristo a través de su Espíritu. Y muchos creemos que cargamos con cadenas generacionales, con ataduras generacionales del año del caldo de la abuelita y de la bisabuelita y de la tatarabuelita y no sé cuántas abuelitas. Y decimos, no, es que sabes que la abuelita con la diabetes y la abuelita con la no sé qué, y la tatarabuela que eran de divorcios y todas estas cadenas infinitas, ¿no? Y sabes, cuando yo puse esto en mi corazón, que el Espíritu Santo de Dios es el que trae libertad y Él está en mí. Y sabes, si yo empezaba y yo decía, en el nombre de Jesús, porque tu espíritu es el que está en mí y es el que trae libertad, todas las ataduras se rompen en el nombre de Jesús, toda atadura de divorcio, toda atadura. Y empecé yo a hacer esto. Y sabes, necesitas hacerlo. Y vas a empezar a ver cosas maravillosas en tu vida, ¿sabes? Todo saco roto, igual. En el nombre de Jesús, toda cadena de saco roto se rompe en el nombre de Jesús. Y no esperes a que el hermano maravilloso o el pastor ungido o el profeta ungido venga. ¿Sabes? Porque tú tienes el poder del Espíritu Santo de Dios y así como le creíste va a ser hecho. O sea, díselo, confiésalo. ¿Por qué? Porque es por medio del Espíritu de Dios. Dios provee la libertad del pecado. O sea, todo lo que el pecado nos oprimía. Hoy somos libres de la opresión del pecado. Gracias a Jesucristo. Habla de esto. O sea, Romanos 8:11 habla de esto. Que Él es el que provee la libertad del pecado. Ajá. Cuando nosotros confesamos que Cristo es nuestro Salvador, Él nos quita la carga pesada del pecado. El fondo no la quita, pero nosotros seguimos ahí duro y dale. Cuando la religión nos está obligando a que pórtate bien, es por acciones, es que vayas a la iglesia, es para que hagas lo correcto y todo es por obras. No, no se trata de ti, se trata de Él, se trata de que Él es el poderoso, se trata de que Él es el Señor, se trata de que Él es Dios. Y sabes, cuando tú lo dejas crecer a Él, ¡pum! Y tú menguas empiezas a ver cambios en tu vida hermosos. Y no es por lo que tú haces para Jesucristo, es porque Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y mucha gente, no, es que mira, yo voy a la iglesia y yo sirvo y yo hago esto y yo hago el otro. Y desde principios de este año el Señor habló claramente en mi vida y me dijo, ¿sabes qué? No es por lo que tú haces, es por lo que yo soy en ti.
Y es lo mismo que hoy te digo. Necesitamos reconocer que el que venció al mundo, que el poderoso vive en ti, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y al igual que la culpa que sentimos por no lograr todas estas cosas que a veces la religión nos pide, suelta esa capa, ¿sabes? No es por lo que haces tú, es por lo que Él es. Al confiar nosotros en Cristo, somos aceptados, somos amados, somos liberados de la opresión, de toda la maldición, de la condena. Somos libres para vivir en Él y con Él y para Él. ¿Y por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, pues bueno, esta ha sido nuestra clase. Me faltaron algunos versículos, pero bueno, ya es hora. Vamos a orar. Vamos a orar. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy comprendemos y entendemos, precioso, que todo esto se trata de ti y no se trata de nosotros. Esto se trata, Señor, del que venció al mundo, vive en mí, vive en cada persona que me escucha, Señor. Esto se trata, Señor, que el Rey poderoso, Señor, vive en nosotros. Yo te doy las gracias, Padre, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace ser transformados. Pero sobre todo, gracias por tu Espíritu, Señor, por habernos sellado con tu Espíritu, Señor. Gracias, precioso, por ser nuestro Maestro. Gracias, Señor, por ser Dios sobre todas las cosas, Señor. Hoy tiramos, Señor, todo argumento, toda altivez que se levante en tu contra, Señor. Y hablamos, Señor, que tu palabra que es viva y es eficaz empieza a sembrarse en la tierra fértil que es nuestro corazón. Gracias, Señor, por la redención, gracias por la vida, gracias, Señor, por darnos tu palabra, pero sobre todo, Señor, gracias por cada persona que me escucha. Yo oro, Señor, por todas estas personas que ya sea ahorita o en un tiempo después me van a escuchar. Y te pido, Señor, que traigas a ellos conocimiento de tu palabra, que traigas a ellos, Señor, discernimiento, crecimiento, pero sobre todo, Señor, te pido que seas tú, precioso, que seas tú en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, ayudándonos en nuestro crecimiento, ayúdanos con nuestra mente, Señor. Ayúdanos con nuestra mente porque te necesitamos en nuestra mente, Espíritu de Dios, y te necesitamos, Señor, en nuestras actitudes. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Yo bendigo a cada una de las personas que me escuchan. Las bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Pues muchísimas gracias, Fabi, por aquí estás. Stephanie, también estás. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y los que nos siguen en YouTube, gracias. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Este, comparte este material. Yo sé que hay alguien que necesita escucharlo. Te pido que lo compartas y que tengas una semana llena del poder de Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias.